Vamos a orar. Ok, oramos. Bueno. Padre, gracias Dios, gracias por traernos otra vez de vuelta aquí. Gracias porque podemos vernos, podemos compartir. Gracias Dios porque nos has guardado, has cuidado nuestra salud, nuestra vida. Y gracias Señor por reunirnos otra vez para descubrir tu palabra, para saber lo que tienes para nosotros, para descubrir tu voluntad. Gracias por la vida, Dios, por ser nuestro Padre Celestial, por cuidarnos de verdad. Te pedimos que hoy hables a nuestro corazón, que llene nuestro corazón de gozo, de gratitud, de alegría, y que volvamos a nuestro hogar, Dios, con las pilas recargadas y dispuestos a seguir tu plan, a seguirte sirviendo y a seguir dejando que transforme nuestra vida. Bendice la noche, bendice la prédica, las preguntas y sobre todo, Dios, que seas tú el que responda a cada corazón. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, ok, íbamos a transmitir en vivo, pero lo vamos a grabar. Así que los que van a escuchar después va a ser un mensaje grabado. Así lo hacía yo en mi casa, al puro principio de la pandemia. Y un día estaba grabando y yo le di rec. Y ya cuando iba en lo más y mejor, el avión estaba como a más o menos 30,000 pies de altura. Llegó un Uber y me tocó el timbre. Tuve que parar, ir a buscar. Y yo dije, ¿quién pidió un Uber? Bueno, ya después, rec otra vez. 2 minutos después de que ya más o menos despegando, la puerta. Y mi papá, a dejarme unas cosas. Tercera vez me interrumpió, y de ahí me acuerdo quién, ya yo con mala actitud, digo yo, Dios, por favor, necesito terminar. Terminé, pero así soplado. Pero así es Dios, siempre nos hace depender de Él. Bueno, vamos a empezar con una canción, ¿verdad, Marijón? Y Feli, buenísimo. Solo Marijón. Bueno, adelante. Perfecto. Una canción original, wow, qué bien. Y hoy tenemos una visita especial, bueno, varias visitas especiales, pero tenemos aquí uno de 7 años que me acompañó hoy, nuestro Nico. Allá hay otro especial, allá chiquitito, qué bueno, bienvenido. ¿Cómo se llama él? Evan. Buenísimo. Tenemos público joven hoy, muy joven. Y también está, vale, buenísimo.
Bueno, vamos a empezar si hay preguntas. Y mientras hay preguntas, hoy no va a haber preguntas en línea, contarles que el mensaje de hoy para mí es un recorrido de los últimos años de vida cristiana. Los creyentes o las personas que ya le entregaron su vida a Cristo se van a identificar con muchísimos detalles de su propia vida. Pero bueno, vamos a preguntas si hay, y si no, arrancamos con el mensaje. Don Arnold, bienvenido. Dime, Cari. Micrófono. Edgar, es que fíjate que un día de estos estaba con una persona creyente, sin embargo no de nuestra iglesia, y me mencionaba que nosotros como seres humanos vamos a ser, arrebatados, los hijos de Dios, ¿verdad? Pero que teníamos que volver a esta tierra a morir, porque el cuerpo tenía que morir, o sea, sí o sí, ya fuera antes o después, o en el milenio, tenía que morir. Va muy en contra de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez como dar un poquito en ese tema, ¿verdad? Recordarme los versículos en donde sé que, bueno, que se habla de que la Biblia habla de que nuestro cuerpo va a ser transformado en el arrebatamiento, ¿verdad? Y no tenemos que venir a morir. Sí. Ajá. Para ¿poder repetir la pregunta? Yo. Ok. Ya. Perdón. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Estoy muy distraído. No, lo que Cari está preguntando, porque aquí en la grabación, es que alguien que es creyente, o pensamos que es creyente, le comentó que entiende que vamos a ser arrebatados, ahora explico esto si alguien no lo entiende, y que sin embargo los cuerpos tenían que venir a morir, ¿verdad? ¿Por qué es lo que dijo? No dio justificación. Sí, porque el cuerpo es carne y tiene que venir a morir. Ok, bueno. Este tema, o esta idea de que tiene que morir, es porque por la mayoría de los creyentes que le dan características a Dios humanas, no piensan o no ven a Dios con un poder sobrenatural. O sea, Dios no lo detiene eso. Tal vez esta semana, Dani, mi esposa, tuvo una conversación con alguien y esta persona le decía que es que él no podía creer que una persona podía desaparecer, porque eso violaba las leyes de la física. O sea, imagínense. Entonces yo me pensé, ¿cómo hace Dios para sostener un planeta en el aire sin que nosotros nos caigamos de cabeza o que el movimiento de la Tierra nos confunda o que tengamos millones de litros de agua alrededor del mundo sin que el agua se salga de su posición? ¿Detiene a Dios las leyes de la física? Entonces, tenemos un Dios que hizo la creación violando no las leyes de la física, las leyes humanas limitadas de cualquiera de nosotros. Si yo tiro una manzana, va a caer, pero para Dios eso no existe. Yo no puedo devolverme a ayer, ni puedo adelantarme en un mes. Dios sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo confirma. La Biblia es un libro que, aunque dice la Biblia que fue escrita por hombres, dice que fueron hombres inspirados por Dios a través de su Espíritu Santo, y que estos hombres ni siquiera entendían lo que estaban escribiendo y lo escribieron. David escribe un salmo donde describe la muerte de Jesús que iba a suceder 1100 años después. ¿Cómo supo? ¿Y cómo supo? ¿Cómo supo Isaías también en el capítulo 53 todo lo que iba a vivir Cristo en la cruz?
y lo describió perfecto. En fin, hay más de 6.000 profecías cumplidas en la vida de Jesús, confirmando que este libro no fue escrito por ningún hombre. Entonces, no es cierto que vamos a tener que morir. La Biblia habla de vida eterna. Por supuesto, es un argumento que no tiene ningún sentido, porque todos los creyentes que mueren en Cristo, dice la Biblia, que duermen. Y duermen porque no mueren. La muerte en la Biblia significa separación de Dios para siempre. Un muerto en la Biblia es un hombre que murió sin ser salvo. Entonces, que ella diga que nosotros tenemos que venir a morir no tiene ninguna importancia. Somos salvos, vamos a ser salvos, vayamos a morir antes de ser arrebatados o no. Hay mucha gente que conocemos que ya murió y están en la presencia de Dios y los vamos a topar allá. Y ellos sí murieron porque se adelantaron a un solo evento, pero yo puedo morir 5 minutos antes del arrebatamiento. Digamos, me atropelló un vehículo, estoy en la calle postrado y en ese momento sucede el arrebatamiento y aunque sí morí, me voy a ir, mi cuerpo va a desaparecer. Eso es lo que la Biblia enseña. Vamos a Tesalonicenses para que lo veamos los que no han visto este tema. Ya le iba a decir a Kevin que se podía poner el versículo. Qué costumbre. Voy a ponerlo aquí. Primera de Tesalonicenses 4:13. Hasta el 17. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, dice, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Entonces, dice aquí, le habla a los creyentes, le dice: hermanos, no ignoren acerca de los que ya murieron en Cristo. Entre igual, 2 comillas, dormir. Dice, para que no se entristezcan, dice, como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los que mueren sin Jesús. Una persona que muere sin Cristo, por más religioso, incluso como me dijo alguien hace poco, que era creyente, pero no es salvo, solo que es creyente porque él cree que Dios existe. Eso no es ser creyente. Ser creyente es haber nacido de nuevo. Entonces, una persona que no tiene esperanza es que no ha nacido de nuevo, que la luz de Dios no le ha iluminado su corazón, ni su mente, ni su vida. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, en otras palabras, si ustedes creen en el milagro de que Jesús partió y volvió a vivir en la resurrección de los muertos, y dice, si ustedes creen eso, dice Dios, así también Dios, y es una promesa, va a traer, dice, a los que durmieron en él. Por lo cual, dice, os decimos esto en palabra del Señor, 2 puntos, que nosotros que vivimos, esto lo está diciendo Pablo, porque en esa época Pablo creía que él iba a ser arrebatado, por eso él se incluye. Dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado, dice, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahí solamente está explicando el orden en el que van a suceder los eventos. Y aquí voy al 16, que es lo que explica. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Si yo me pongo a filosofar en la Biblia, yo podría inventarme una historia y decir que descender del cielo significa que va a salir un rayo y que va a venir, no sé, unos eventos ahí raros, pero la Biblia es literal. Dice que Él va a descender del cielo. O sea, así como se fue, va a volver. Simplemente lo vamos a ver venir del cielo a la tierra. Dice, va a descender y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitar es levantarse de los muertos, ¿verdad? Salir. ¿Qué va a suceder? Bueno, los que murieron, literal, van a salir de la tierra, o del mar, o donde sea que haya muerto, o si se desintegraron, Dios va a hacer de manera
maravillosa y milagrosa, una recolección de partículas y se va a llevar esos cuerpos. Porque dice aquí, luego nosotros, dice, que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y hasta ahí llega la información que Dios nos da. Dice que vamos a ser arrebatados. En otro versículo dicen un abrir y cerrar de ojos. Simplemente los cuerpos van a desaparecer. Hubo una discusión esta semana también de que, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿el cuerpo se desaparece? Sí, se desaparece. ¿Qué queda ahí? La ropa, los zapatos, las prótesis, los, no sé, los clavos que le meten a la gente en las rodillas, etcétera, ¿verdad? Anteojos botados, pero la persona se desaparece. Para que ustedes no crean que esto es una locura, y yo sé que los que creen ya saben, esto, el mismo Hollywood, siendo un grupo de incrédulos, no creo que lean la Biblia, ellos ya han hecho representaciones muy gráficas de la situación. Y todo esto está en internet, busquen arrebatamiento, digiten ahí en YouTube y verán todas las formas que el hombre se ha imaginado de cómo va a ser el arrebatamiento. Ahora, ¿cómo va a ser? No sé si va a ser de todas las formas como se lo imaginó el hombre, pero de que va a suceder un día. Hay gente que ha esperado por años ese evento y se murió. No quiere decir que no van a disfrutar de la presencia de Dios en la eternidad. Yo honestamente espero vivirlo. Eso fue desde la primera vez que oí esto, dije, Dios, por favor, yo sé que todos nos vamos a morir, pero yo sí quisiera vivir ese momento. Y me da mucha ansiedad ver todo lo que está pasando en el mundo hoy, ver cómo todo se está alineando, todo este tema que está sucediendo económico, político, social, regulaciones por todo lado, en fin. Si quieren ver lo que está pasando y más o menos ver lo que dice la Biblia, pónganle atención lo que está sucediendo en Europa en este momento y se darán cuenta que todo va alineado hacia ese rumbo. Yo la llevaría a ella a la Biblia. Ahora, si ya es creyente y no entiende, no pasa nada. Yo les estoy explicando a ustedes para que ustedes salgan con la información correcta. Inclusive una de las cosas que nos impresiona mucho a nosotros es saber que las aerolíneas estadounidenses no permiten que si el piloto es cristiano, el copiloto lo sea. Sí, porque se cae el avión. No creen. Sí, claro. Y lo pudimos corroborar con un discípulo de Andrés que es piloto y dice que sí. O sea que en el reglamento está que si es cristiano no puede. Sería muy bueno tener una copia de ese reglamento. Qué bueno, ¿eh? Sí. Sí, eso es un tema controversial. Hay gente que dice que los cristianos están locos porque creen en eso. Yo, a ver, no voy a hablar en detalle del asunto porque no es el punto. Pero cuando yo era incrédulo, yo era una persona en serio incrédula. No porque mi vida fuera un desastre total, porque no puedo hablar así. Vengo de una familia donde las cosas estaban bastante ordenadas, tuve un papá muy estricto, él era de los que me esperaba con el reloj, y un día me dijo, si usted no llega a las 10 le cierro la puerta. Y cuando yo llegué 10 y algo, cerrado. Así. Entonces yo no di pasos en la dirección de la rebeldía, posiblemente porque tuve sobre todo un papá así. Pero me llené de conocimiento. Cuando yo estudié una carrera llena de ciencia. Yo estudié muchísimos cursos de matemáticas, varios cursos de física, otros varios cursos de química. Estudié cuanta cosa se pueden imaginar, porque lo que estudié fue telecomunicaciones. Entonces, cuando yo llego y escucho el planteamiento de Jesús, yo eché a reír. Y la persona que me dijo, me habló de Cristo, me habló de la salvación, me habló del cielo y del infierno, y yo dije, eso no existe. Muchas gracias,
no me vuelva a hablar de este tema. Y así fue el cierre de nuestra conversación. Gracias a Dios, la persona que me habló, yo tenía tantos intereses y conflictos personales con esta persona, que fue la única persona que Dios podía haber usado para que yo escuchara. Y ella siguió hablando y me siguió diciendo y me persiguió 6, 8 meses, hasta que un día me dijo: Edgar, ya no más. Se bajó del carro y me dijo: espero nunca más verte. Y yo dije: ups, ¿qué pasó? Bueno, teníamos una relación, ya la relación se había terminado, éramos muy amigos, y me dijo: yo no quiero verte más. Y le pregunté: ¿y por qué? Y me dijo: porque si no quieres nada con Dios, con mi Dios, yo no quiero nada con vos. Y la vi irse, cerró la puerta, dio varios pasos, y cuando iba allá lejos le dije: ¡ey, ey, ey! Se volteó, se volteó y me dijo: ajá. Y le dije: venga y explíqueme otra vez. Se subió al carro y solamente me dijo un versículo, solo uno. Me había contado la historia de Nicodemo, el capítulo 3 de Juan, y me mencionó Juan 3:16. Cerró la Biblia y me dijo: ¿te gustaría orar? Y yo dije: no. O sea, qué bárbaro. Y le dije: bueno, sí, pero no con usted, porque yo estaba súper dolido, con el corazón hecho pedazos. Ya se imaginarán por qué. Habíamos terminado aquella historia de amor. Bueno, la cosa es que al final oré, a regañadientas oré, pero oré como ora cualquier incrédulo, sin ningún sentimiento, ni una sola, ni media lágrima, y dije: hagamos esa oración ya. Y sí nací de nuevo. Yo soy una muestra de que no es un asunto de sentimientos, es una decisión. Es simplemente que usted tome una decisión de ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ese día yo escogí, o Dios que me buscó, tocó la puerta de mi corazón y escogí ir a la derecha, sin ningún sentimentalismo. Y aquí estoy, 22 años después, predicando, pleno, creo en la Biblia, enseño la Biblia, creo todo lo que dice de tapa a tapa ese libro, pero no ha sido de la noche a la mañana. Hoy vamos a hablar de eso, de la decisión de creer. ¿Qué más? Tenía una consulta, bueno, referente a toda esa situación que está pasando ahí en Afganistán. Ahí. Yo sé que este tema de lo de las religiones deriva sobre el asunto de Abraham, la decisión de que, bueno, se van a entregar a Agar, ¿verdad? Y de ahí nació Ismael, y de ahí se deriva esta religión, ¿verdad? Que es, Los árabes. exacto, ha sido todo un tema, el Islam, creo que ha sido todo un tema controversial y todo eso. ¿Hay algo de connotación bíblica que se haga todo eso, por eso que está sucediendo? A ver, Cada vez se van acomodando más los muebles para... sí, correcto. Sí. El reloj bíblico es Israel. No te puedo decir que en la Biblia aparezca algo, por lo menos no sé, no lo ubico todavía, pero ya que está pasando, yo he estado también un poco intrigado. El reloj bíblico es Israel, y conforme pasa el tiempo, Israel tiene que quedar completamente solo. Todos los países tienen que darle la espalda a Israel. ¿Por qué? Porque el único que no le va a dar la espalda a Israel es Jesús, cuando vuelva a poner los pies sobre el monte de los olivos. Tienen que haber conflictos en toda esa zona,
¿verdad? Toda esa zona se va a llenar de conflictos. Esto que está pasando puede ser una chispa que inicie eventos encadenados. No es casualidad, por otro lado, que Estados Unidos pierda fuerza en el panorama político económico. No sé si saben, pero la economía de Estados Unidos está en un momento caótico. Está muy dividido. Y siempre que un reinado, eso lo dice la Biblia, que ningún reino puede sobrevivir si está dividido. En un país como Estados Unidos, que siempre ha habido relativa unidad, en donde de alguna forma se ponen de acuerdo, pero como nunca se ven cosas en Estados Unidos que nunca se habían visto. O sea, violencia, ya no se respeta a la policía, la autoridad no es autoridad, hay un menosprecio sobre los gobernantes, o sea, el pueblo o la mitad de la población piensa muy mal del gobierno, hay corrupción de todo lado, de un lado y del otro, como nunca se disparó la inflación en Estados Unidos, el desempleo ya empieza a golpear, y también una pérdida de liderazgo, y eso es lo que para mí tiene que ver el tema de Afganistán. Estados Unidos pierde liderazgo a nivel mundial. Ya se está hablando que Estados Unidos, por más rico que sea, dejará de ser potencia y tendrá que levantarse otra potencia a nivel mundial. Una potencia que se parezca mucho a lo que la Biblia profetiza que va a suceder antes de que Jesús vuelva a la tierra. ¿Qué va a suceder? Un totalitarismo fuertísimo, o sea, un control, definitivamente un gobierno. Yo no me imagino, digamos, a un líder político mundial que controle toda la tierra, practicando la democracia, por ejemplo. Me lo imagino más bien con un ejército muy fuerte, con armas y con un control muy fuerte sobre la población. Y de este tipo de gobernantes que si no se hace lo que yo digo, entonces hay problemas. Ya lo estamos viendo, donde todos los países ya pareciera como que se están borrando las fronteras en algunas cosas. ¿En qué sentido? En que un problema sanitario viene a estar por encima de las leyes locales de los países. Ya no hay soberanía, ya no hay decisiones dentro de las fronteras. Los presidentes están obedeciendo a organizaciones globalizadas que están dictando cosas. Tengan razón o no, ese no es el punto. El punto es que nunca había sucedido algo así. Ya ahora pareciera como que estamos empezando a escuchar una orquesta y los que están escuchando la orquesta, todos están bailando al ritmo de la orquesta. Y cuando hay una orquesta que toca una canción que todos empiezan a bailar, siempre hay un director de la orquesta que es el que dirige la música y es el que todos le hacen caso. Entonces no me extrañaría que ya empiecen a levantarse posibles líderes mundiales que sean los que están dictando este tipo de cosas. Entonces, la Biblia es un mapa, es un mapa de ruta. Y nosotros que conocemos a Dios y que leemos este libro, Dios no planeó que nosotros nos sorprendiera, como dice la Biblia, el ladrón, sino que estuviéramos alertas. ¿Qué tanto vamos a estar alertas? Depende del nivel de entrega de cada persona. Para una persona que está viviendo para Cristo, que está aquí metido, que está obedeciendo a Dios en todo, no va a ser sorprendido. Siempre recuerdo el ejemplo de las 10 vírgenes, que hubo unas que estaban velando y hubo otro grupo que estaba distraído y dormido. En vez de estar pensando en el tema de que si me voy a morir o si voy a volver, etcétera, deberían más bien estar entregados hablándole a muchos
acerca de la verdad. ¿Cuál verdad? De que Dios los ama, que Dios los quiere perdonar y que Dios los quiere salvar. Entonces la situación es complicada. Yo no sé si ustedes lo ven así, pero yo no veo un solo país en este momento que no esté pasando por las mismas circunstancias. Todos están encerrados en las casas, todos tienen temor, se perdió el contacto, se empieza a deshumanizar, ¿verdad?, la sociedad. Por eso le digo, tener esta oportunidad de venir a vernos acá vale oro. Yo tengo amigos con que tomemos un café virtual. ¿En serio, virtual? Sí, porque no puedo salir. Ya hay temor. Entonces, y todo el mundo está igual. Las reglas bueno, yo, solo para que sepan, yo sí me vacuné, ya tengo mis 2 dosis, pero la vacuna es una pequeña muestra de lo que va a venir después, que no va a ser una vacuna. La Biblia se anticipa y dice que va a hacer leyes, reglas, normas, todos marchando, y el que no marche, están problemas. Ya en Europa están diciendo, el que no hace las cosas así, no tiene trabajo. Ahora creo que entran de vacaciones ya en 10 días, más o menos. 1 de septiembre. En Francia, los funcionarios públicos que no estén vacunados no tienen trabajo, así de simple. Un día, dice la Biblia, que va a ser una marca en la mano derecha o en la frente. Y dice la Biblia que sin esa marca no se va a poder comprar ni vender. Y yo sumaría más cosas. No va a poder ir a un hospital, no va a poder pedir un préstamo, no va a poder hacer un negocio, no va a poder firmar un contrato, no va a poder circular. Bueno, ya no se puede circular. Entonces, así va el mundo. Es un buen ensayo Es un perfecto ensayo. Es lo que Mateo 24, y si quieren podemos ir un momento. Mateo 24 dice así. Está. Dice. 6. Mateo 24, 6 dice: y oiréis de guerras. Bueno, solamente para poner en contexto la respuesta, los discípulos le preguntan a Jesús que cuándo van a suceder todas las cosas que él está diciendo. Y entonces él les dice que va a suceder, dice, ¿cuándo? Dice así el 13. Y estando él, dice, sentado en el monte de los olivos, Jesús, los discípulos le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo. Estamos hablando de la segunda venida, porque la primera ya fue, estaba con ellos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, esto ya lo vivimos, ¿verdad? De hecho, nosotros tenemos uno ahí muy cercano, que no sé qué pasó con él, que él dijo que era Jesús. Pero hay muchos. Después dice, bueno, hay un Jesús. Se murió, ¿verdad? Ajá, el dominicano. Hay uno en Inglaterra que dice que él es Cristo, que él es Jesús. Y le hacen entrevistas y ha salido en BBC y todo, o sea, le dan pelota. Bueno, dice que: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero oiga esto, dice, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Bueno, esto ya lo hemos visto. Reino contra reino, y habrá pestes. Pestes. Se me hace como muy familiar la peste. Me suena, claro. Pestes. Ajá, pero Jesús está hablando del mundo. Esto no era una peste ahí puntual, ¿verdad? No era la fiebre en España, no era la fiebre porcina aquella en Asia. Dice, habrá pestes, dice. A ver, hambre,
Terremotos en diferentes lugares. Métanse ustedes, hay un sitio en internet donde ustedes pueden ver cómo hay gráficas que van mostrando desde hace 100 años cómo los terremotos han ido subiendo de nivel, ¿verdad? Bueno, ¿por qué esto va a pasar? Porque dice la Biblia en Apocalipsis que una de las cosas que va a suceder en los años de tribulación es que va a haber un terremoto muy fuerte. Así que todos estos pequeñitas réplicas, ¿verdad? Son terremotillos ahí como para ir aflojando un poco. Como cuando usted va a entrenar al gimnasio, usted dice, voy a calentar primero. Entonces Dios está calentando para cuando venga el de verdad. Que dice la Biblia, que no va a quedar piedra sobre piedra. Todo se va a morir, dice, una tercera parte de los habitantes de la tierra. Una tercera parte en ese terremoto que va a superar todos los que han habido. Dice, habrán terremotos en diferentes lugares y todo esto será el principio de dolores. Entonces, para mí, Mateo 24:8, ahí estamos en este momento. Ya nosotros, a esta generación, le tocó ver el principio de dolores. Un día alguien me dijo, ¿usted cree que a nosotros nos vaya a tocar ver parte de la tribulación? No creo. No lo creo por un solo versículo. Uno de toda la Biblia es el que yo me agarro. Ahora, Dios puede hacer lo que Él quiera, pero yo creo que no. Pero sí vamos a ver principio de dolores. Porque esto que está en este momento sucediendo, que nosotros llamamos crisis, no hombre, esto es, como decía un amigo mío, como cuando uno sale al parque a cazar mariposas, comparado con lo que va a pasar. Entonces, no creo que estemos ahí. Solo por si las cosas, el versículo que yo les digo es Apocalipsis 3:3, donde es una promesa para todos nosotros. 3:10. Sí, perdón, 3:10. Sí, 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, porque Dios ha tenido mucha paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Y aquí es donde yo me detengo para decirles, señores, bienvenidos a la Biblia. Bienvenidos al tiempo descrito por Mateo 24. Porque sí es cierto, digamos, mi papá me dice, yo hablo mucho con él de este tema. Y entonces me dice un día, veníamos así en el carro, pero crisis siempre han habido. Digo yo, sí, claro, siempre han habido, pero puntualmente. Y en momentos distintos de la historia. Pero dígame una crisis que haya sido de aquí para atrás, dígame cuándo hubo una crisis a nivel mundial. Nunca. Es la primera vez en la historia a nivel mundial. No hay un solo país que no esté en números rojos. Bueno, si los maquillamos los números, puede ser que no nos den rojos, pero todos están en rojo. Bueno, y también ha sido muy difícil medir el deterioro económico de las compañías que han cerrado. Han sido millones de empresas en todo el mundo. Hay un nivel de desempleo en todo el mundo enorme. Entonces, cuando dice acá el 3:10 que dice, te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, sobre el mundo entero, dice, para probar a los que moran sobre ella, sobre la tierra. O sea, la prueba es para todos. ¿Ok? El que sigue. Y aquí vengo pronto, dice. Nos vio. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, si usted está entregado, entréguese. Si usted no está entregado, entréguese. Si usted no es creyente, entréguese. Si usted es ateo, entréguese. Es hora de entregarse. ¿Ya me entiende? Así es. Empezamos. Perdón. Ajá. Entonces, digamos, de lo que estamos viendo en este momento, las cosas van para peor. Sí. A ver, los especialistas, yo no soy especialista, pero
He tratado de leer a los especialistas. Digamos, yo veo que ahora hay migración, muchas migraciones, hay gente que ya no quieren estar en sus países, Sí, claro. pero quieren ir a Estados Unidos, es el sueño americano, ¿verdad? Eso va a continuar porque no, me imagino que no solo los haitianos y los de Venezuela y muchos países que ahorita están viviendo situaciones muy difíciles. Bueno, ya vi lo que pasó hace poco en Haití, Sí, el terremoto. otro terremoto. Vio lo que pasó en Europa, inundaciones. Sí, No solo eso. pero yo he visto que como de unos meses para acá todo se ha Es que ¿sabe qué pasa? acelerado. Entre tanto nos acercamos al momento de lo que está diciendo la Biblia, Dios, no el hombre. El hombre no está tomando decisiones aquí, es Dios. Dios ya le metió el acelerador a esto. Ya está llegando al punto donde el que no quiere creer ya empieza a cuestionarse algunas cosas. Algo está pasando. Hace poco estaba yo en una montaña, en una casa de un familiar, y resulta que le digo yo a mi suegro, le digo, ¿por qué no mandamos a contratar a un muchacho para que nos corte el zacate, no sé qué, es una finca? Y me dice, lo voy a hacer un señor que vive aquí cerca. Y fuimos a buscar al señor y toda la cosa. La cosa es que cuando ya llega el señor, llega con su chapeadora, con su equipo y todo, me dice mi suegra, ¿usted sabía que él es pastor? Yo, ¿en serio? Ah, qué bonito. Entonces yo dije, me voy a poner a chapear con el pastor. Y estábamos ahí, yo le estaba ayudando y todo. Y es un señor súper así, pero en una montaña, ¿verdad? Pero para mí eso tiene mucho significado, que en cualquier lugar del planeta, por más, ¿verdad?, escondido que esté, siempre hay luz. Entonces le digo, don fulano, ¿es cierto que usted es pastor? Sí, señor, me dice. Ay, qué bien. Y ya le conté, sí, yo también predico y no sé qué. Y empezamos a compartir y le dije, dígame una cosa, ¿usted qué piensa de lo que está pasando en el mundo en este momento? Y me dice así, que a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Me dice, ¿qué está pasando? Que el Señor ya viene. Eso es lo que está pasando. Que tenemos que preparar. Yo le digo a mi iglesia, una iglesia son como 10 personas ahí en la montaña. Yo le digo a mi iglesia que vivan con todo el corazón. Ya no hay tiempo. Hay que entregarse. Y claro, yo estaba con un rastrillo recogiendo zacate, tuve que parar, se me pegó un nudo aquí y se me salieron las lágrimas. Y luego me senté con él a tomarme una limonada en una piedra y empezamos a hablar de la Biblia y empezamos a compartir. Y él me decía, sí, me dice, yo no sé mucho, yo no leo mucho los periódicos, pero yo solo veo cosas. Me dice, ¿sabe qué? La gente está inquieta porque hasta el que no cree empieza ya a preguntarse que qué raro este mundo, que se volvió loco. O sea, en todos los sentidos, moral. Si usted va al tema moral, es un caos, es un desastre. Y de un desastre, antes no era un desastre en un país como Costa Rica, ya aquí también es un desastre. Dice la Biblia que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Entonces, en el área política, un desastre. En cualquier lugar, no es solo acá. Económica, ya no se diga. Pero Dios guarda a sus hijos. Yo estoy seguro que los que conocen de Jesús no les ha faltado ni un solo desayuno. A mí lo que me preocupa un poco es que la gente se ha vuelto muy indiferente, Claro. sensible, no, solo es como el yo. Porque el hombre pecador, que no quiere nada con Dios, le va sucediendo como le sucedió a Faraón en Egipto. Entre más Moisés le hablaba y más Dios traía las plagas y las crisis, ¿verdad? Dice la Biblia que el corazón de Faraón se iba endureciendo. El mundo es como Faraón.
hay personas que van endureciéndose. Entonces vamos a ver dos tipos de comportamientos. Los que quieren escuchar y cualquier cosita que usted les diga les provoca saber más, y los que no quieren escuchar y cada vez van peor, de mal en peor. Pero sus vidas también van de mal en peor. Cada vez más apáticos, cada vez ven más ridículo el tema de Dios, pero ellos no pueden engañar a sus conciencias. Ellos no están bien. Vean, yo le hablé de Cristo a un amigo mío hace 20 años. Una persona, si yo era así como intelectual, pensaba que todo lo sabía, etc., él era, multiplíquelo por 5. Y cuando yo le hablé de Cristo, que yo me convierto y le hablo a él, yo escojo a 5 amigos cercanos para hablarles, y uno de esos es él. Y le hablo de Cristo y no hizo nada. O sea, él simplemente se echó a reír, se burló de mí, dijo que yo estaba loco, que cómo me había metido en eso, etcétera, etcétera. 10 años después, un día fuimos a jugar tenis juntos a un lugar, jugamos tenis. Y él me trajo a mi casa, y cuando yo me iba a bajar me dijo: quiero que te pase algo. Yo no comparto lo que vos vivís, pero un día yo voy a creer en ese Dios que vos crees. Y ahí nos despedimos. Eso fue 10 años después. 20 años después, me llamó. Claro, para esto, según yo, él no veía mi vida. Pero como ahora todo por redes sociales y toda la cosa se sabe, yo me imagino que él seguro dijo: ahorita se le pasa a este loco. Pero cuando una locura dura mucho tiempo, ya el que juzga la locura empieza a pensar que el que está loco es él. Y sobre todo si ve su vida. Porque no crea que la gente no se ve a un espejo. Se ven. Y la tristeza se ve también. Eso dice la Biblia. Dice que el rostro refleja eso. Así como el agua dice, ¿verdad? Refleja el rostro también. El rostro dice mucho de una persona. Si está triste, si está amargado, si está frustrado, se le nota. Y si está feliz también se nota. Si tiene paz, se le nota. Entonces, él me llama, me escribe. Él pasa por una situación familiar muy, muy triste. Y después del problema me escribe y me dice que necesita urgente hablar conmigo. Ok, yo voy conduciendo, voy para Pital, llevo mi teléfono pegado así, venía con un muchacho que estudiaba la Biblia conmigo, y veo que entra en el WhatsApp un texto, y hago así, y lo leo, casi choco, me pone: quiero que sepas que ya estoy preparado para buscar de Dios. 20 años después. Entonces, así como hay gente que su corazón se va a ir enfriando y se va a poner como cemento, como concreto, así va a haber personas que entre más señales y más cosas pasen, su corazón se va a ir derritiendo para con Dios. Y la necesidad de Dios va a ser cada vez más fuerte. Vean, me reuní con él a tomar un café, y ese hombre, desde que empezó a contarme cómo se sentía, me contaba llorando. Y él me decía que él no entendía qué le pasaba. Me contó que no podía dormir. Me contó que tomaba medicamentos para dormir. Y lloraba y me decía: necesito de Dios, yo necesito de Dios ya, ¿qué tengo que hacer? Entonces le expliqué, le conté todo y le dije: ¿quieres orar aquí o oramos en el parqueo? No, mejor en el parqueo. Íbamos, pero rapidísimo, a una velocidad para el parqueo. Nos encerramos en el carro y le dije: ok, te voy a explicar rápidamente de qué se trata. Le expliqué y me dijo: quiero orar. Ok, oremos. Yo te voy a guiar en una oración. Yo hice la oración para recibir a Jesús, y por primera vez en mi vida, la persona que ya dijo amén tomó la palabra y empezó a hablar con Dios. A mí me despedazó el corazón lo que dijo. Le dijo a Dios que no quería estar más solo. Le dijo a Dios que por favor llenara su corazón de esperanza, de fe, de lo que nunca había tenido, que lo llenara de amor, que él necesitaba empezar de cero. Le pidió perdón a Dios muchas veces. Le decía: Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho, perdóname, limpia mi vida.
Yo terminé, bueno, terminamos, porque él ya estaba, ¿verdad? Ahí no había COVID, nos abrazamos, le pasé un pañuelo, después yo me sequé con el mismo, o sea, me dijo, gracias, sos mi hermano, yo sabía que esta era la verdad, yo sabía que era a través tuyo, yo sabía que esto era cierto. Eso fue hace 2 meses. Entonces, tranquilos, solamente vivan para Cristo con todo el corazón. Pero la Biblia dice que el amor de muchos se va a enfriar y que el que hace maldad va a seguir haciendo más maldad. Y Dios también dice que el que hace justicia, que haga más justicia, que se entregue más, pero es una característica. El tiempo es corto y hay que salir a hablar de Cristo. Son las 8:40. ¿Qué hacemos? ¿Hay más preguntas? Si no hay preguntas, yo me adelanto un poco y les cuento más o menos de qué se trata hoy. O si quieren más preguntas y cerramos con preguntas. No hay dudas del arrebatamiento, de las señales, del proyecto de Dios, de qué vamos a hacer de aquí a unos años. ¿Qué hacemos? ¿Seguirán más pandemias o no? No sé. Bueno, hay una agenda, se llama la Agenda 2030, para que la busquen ahí. Hay una cosa también que Kevin me lo había dicho, pero hasta ahora lo leí hace poco, que es el capitalismo. No es el capitalismo, es capitalismo. Y es que el hombre quiere formar un gobierno mundial que se encargue de hacer feliz al hombre. El hombre llegó a una conclusión. La conclusión es esta, muy simple. El hombre, la sociedad, es una sociedad infeliz que no ha logrado ser feliz con sus propios métodos. Entonces resulta que ahora el mismo hombre es el que va a suplir a esta gente frustrada la solución a sus problemas. Entonces para eso necesita un Estado muy grande, único, que le facilite todas las cosas a esos habitantes de la tierra. Entonces para esto se van a llenar de tecnología, van a tratar de controlarle la vida. De por sí ya nos están dejando endeudados, entonces como países estamos súper endeudados. Entonces ahora ya hay un papá gobierno grande, ¿verdad?, que es el que va a proveer de recursos a todos los países para que estos países salgan adelante. Pero eso sí les va a decir cómo y a quién tienen que adorar, ¿verdad? Van a promover la adoración al hombre. Dios no está en la ecuación, ¿verdad?, por cierto. Y van a empezar a perseguir a todo lo que olfatea a Dios, que huela a Dios. Iglesias, no sé si fue ahí mismo que lo leí o alguien me lo contó, pero parece que en este momento se está gestando un proyecto, no recuerdo el nombre, pero es un proyecto de control total del internet. Es algo bastante grueso. Las compañías tecnológicas más fuertes lo están haciendo. ¿Para qué? Para controlar lo que usted dice, lo que usted opina, y estoy seguro que todo lo que tenga que ver con Dios le van a dar mute. Pero eso ya casi lo están haciendo de cierta manera. Claro, hace poco en Si usted Pittsburgh. publica algo que no es adecuado. Exacto. Portland, Pittsburgh, no me acuerdo. Estaba un grupo de cristianos con unas guitarritas, con un parlante así como este, y había un predicador con Biblia, y llegaron, ¿verdad?, estos encapuchados negros, Antifa, con palos, con esto, con lo otro, le tiraban cosas, destruyeron los parlantes, malas palabras, les rociaban spray de colores, hasta que los silenciaron. Y les decían cosas horribles. Llamaron a la policía nunca llegó. Entonces, por esa razón, Jesús tiene que venir por su iglesia. Ya va a llegar un momento que va a decir, no, ¿sabe qué? Dice Dios, suficiente. ¿Quieren que Dios se vaya del planeta?
Ok, eso es lo que van a tener. ¡Pum! Saca toda la iglesia y sucederá que en ese momento se va a manifestar el hombre de pecado, cuando ya la iglesia no esté presente aquí. ¿Cuál es esto? Si quiere se busca ahí Segunda de Tesalonicenses, perdón, 2:6 y 7 y 8, ahí. Bueno, y 9, del 6 al 9. ¿Lo tienes, Carlos? Vos que tenés ahí el micrófono. Léase a partir del 3 mejor, del 6:3, Segunda de Tesalonicenses, perdón, 2:3. Ajá. Que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por el espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. O sea que ya en ese momento Pablo, bueno, como les dije al principio, la Biblia, escrita por hombres inspirados por Dios, en ningún momento habla de tiempos. Pablo solamente escribe. Por supuesto que las generaciones de creyentes, algunas, yo me imagino, no sé, las que vivieron cerca de la época de Hitler, pensaban que ese era, ¿verdad?, el anticristo. Pero no era un tema globalizado. Ajá. Ahora sí el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrá sin que antes Porque no vendrá. Porque no vendrá sin que antes venga la Apostasía. Y se manifieste en el nombre del pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición. El cual se opone, levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objetivo de culto. Ok, por eso dije que entre más pasa el tiempo, más oposición a que una reunión como esta se dé, o lo que pasó en Estados Unidos, o lo que está pasando en Afganistán. Ya están empezando a matar durante 20 años de ocupación política de Estados Unidos en un país como Afganistán, que es islámico. Pues, ¡tarán! ¿Qué pasó? Dios usa todo. Utiliza una invasión de soldados estadounidenses creyentes que llevaban Biblias y empezaron a convertirse afganos al cristianismo. Y ya hay iglesias allá. Más o menos se estima unos 8,000 cristianos locales identificados. Pero ya los talibanes los están matando y los están persiguiendo. Claro. Entonces, ese espíritu, ¿verdad?, de oposición, como dice aquí, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Por qué? Y por eso dije lo que dije, el hombre va a adorar al hombre. ¿Por qué? Porque él, ¿verdad?, este hombre que se llama anticristo en la Biblia, él no quiere que nadie más sea adorado, él quiere ser adorado él, porque ese es el objetivo. Ese es el clímax de la situación. Va a suceder cuando a la mitad de la tribulación él tome posesión del templo en Israel. Ese es otro tema, el templo. Vayan siguiéndole a la pista qué está pasando con el templo ahorita. ¿A qué velocidad ya se está empezando a hablar del asunto? Bueno, ya se había hablado desde hace como el año 2000, creo, 20 años, pero ahora ya suena. Dice, y ahora dice, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad. Solo dice que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio.
¿Quién va a ser quitado de en medio? El Espíritu Santo. Todas las personas que han creído le han permitido a Dios, a Jesús, entrar a su corazón. Dice la Biblia que Dios mismo dijo, Jesús dijo, que Él no habitaba en templos hechos por manos humanas. Por eso nosotros estamos en un hotel, no estamos en un templo, porque no necesitamos un templo. Necesitamos ser una congregación, no ocupamos un templo. Dice la Biblia que una congregación es aquel lugar, dice, donde Él se comprometía a llegar. Dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y aquí ya hay más de 3. Entonces Jesús está por ahí sentado. Él prometió estar ahí. ¿Cuál es el papel de nosotros en ese momento? Por ejemplo, tomar el control de internet, yo no posteo nada, da cuenta, pero como iglesia, ¿cuál es el papel? Bajo perfil. Y de todas formas nosotros ya fuimos entrenados a eso. Como no hay templo, no somos identificados. Posiblemente los que sí son visibles, a eso sí, olvídese, les van a quemar las iglesias. Entonces, una vez escuché a un pastor decir que con todo este tema de la pandemia, que él estaba seguro que la estrategia era silenciar la iglesia, pero la iglesia resulta que se volvió virtual. Todo el planeta, el mundo cristiano, estaba reuniéndose y haciendo estudios bíblicos virtualmente. Esa creo que no se la esperaba, pero pasó. Pero igual nosotros, no sé, vamos a una finca, estudiamos la Biblia por ahí. Usted le habla de Cristo a alguien y usted no necesita, ¿verdad?, predicar en una piedra para que lo vea toda la gente. Somos una iglesia más o menos subterránea. Las iglesias chinas cristianas son expertas en eso porque han vivido años reprimidos y años estudiando la Biblia a escondidas. No tenemos que hacer mucho, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Sí tenemos que congregarnos, tenemos que reunirnos, tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que fortalecernos en el amor de Cristo. No se abandonen, no sean una iglesia fría, no dejen de tomar café, oren. ¿Cómo estás? ¿Te sentís bien? ¿Está bien? ¿Querés que oremos? Si no, por teléfono. Pero estamos llamados a unirnos, amándose los unos a los otros, como dijo. En esto dice, sabrán que son mis hijos, dijo Jesús, porque se aman los unos a los otros. Nosotros con Kevin y de hecho con Rudy de vez en cuando salimos a tomar un café y usted no sabe lo que en ese café pasa. Nuestro corazón sale distinto, o con Arnoldo, o sea, entre varios los que más estamos, pero yo acepto invitaciones. Ustedes me llaman y nos reunimos. Y si hay alguien como Feli, como María José, que pueden, ¿verdad? Yo no me ofrezco porque creo que voy a hacer una que canta, que puede alabar a Dios así. Puede hacerlo en un grupo, en una sala. Hace poco me mandaban un video de lo que pasó en México después del campamento. Es maravilloso. Eso sube a la presencia de Dios como incienso para Dios. Muy similar a lo que pasa con las oraciones, porque eso es adoración, alabanza a Dios. Pero no es esa alabanza que da miedo. No es eso que usted quiere salir corriendo. No. Es real. Es algo real. Es el corazón. Usted está agradecido con Dios. Eso no lo podemos perder. Tenemos que seguirlo haciendo. Yo, de verdad, bueno, ahí está Nico que puede dar testimonio. En mi casa, en ocasiones, como yo no canto y nadie canta ahí, pues yo lo que hago es que pongo Spotify y pongo Play a las que me gustan. Y comemos con música que habla de Dios. Y cuando le damos gracias a Dios por los alimentos,
Muchas veces he levantado mis ojos y yo estoy conmovido por lo que estoy viendo. Estoy viendo una familia que gira alrededor de Dios. Eso es alabanza a Dios también. Cuando usted le habla de Cristo a una persona, dice la Biblia que eso es alabanza, porque eso es fruto de labios que mencionan su nombre. Usted está testificando de Dios, del Señor, a otra persona que no lo conoce. Entonces eso también calienta nuestro corazón, pero no podemos perder eso. Entonces eso es lo que yo haría. Y por más perseguidos y por más cosas, sigan así. No estamos solos. Ok. Bueno, no terminé, ¿verdad? Dice. A propósito de todo lo que hemos venido hablando, de alguna manera podemos pensar también que todas estas restricciones que nos impiden cumplir una recomendación o un mandamiento que la Biblia nos dio, ¿verdad? Que Dios nos dejó en la Biblia, que es el reunirnos, el congregarnos, el mantenernos en compañerismo unos con otros, los creyentes, andando juntos los que estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero con todo esto, también pienso que el enemigo toma ventaja al no vernos, al no reunirnos, al mantenernos a cada uno en su rollo, separados de otros, sin poder ver lo que la gracia de Dios está haciendo en la vida de otro, el milagro que Dios le hizo al otro, la contestación de oración que le respondió a alguien, ¿verdad? O la necesidad, ¿no? de oración que nos hace pedir unos por otros, etc. Sí, la ocupación, el exceso de trabajo, todo eso son formas de cómo estamos en un sentido distraídos. Y es cierto, todos en nuestros rollos, en nuestras cosas, pero yo conocí a un señor esta semana pasada, que él es un señor judío, y él me decía que él quería, porque estábamos ahí hablando de trabajo, pero entonces me dice, vea Edgar, dice, te voy a decir qué es lo que yo quiero. Yo quiero que hagamos negocios y que nos vaya bien. ¿Sabe para qué? Y yo, ajá. Y me dice, para que trabajemos 2 semanas al mes y 2 las dedicas a lo que más te gusta, que estoy seguro que es lo que más te gusta, porque él ya sabe que yo soy creyente, que predico, que enseño la Biblia, y me dice, para que leas la Biblia con pierna cruzada, dice, con un café en la mano y que dediques tu tiempo a meditar en Dios. Eso me dijo el rabino judío. Así me dijo. Entonces, estoy empezando a entender que como ese es el corazón que él tiene, seguro sí salen los negocios. Porque no es que él me está diciendo trabajar y trabajar y trabajar y volvámonos locos y esto y el otro y echemos la plata en un saco, ¿verdad? Hasta que ya no nos alcance. No, él dice, no, aquí es vivir tranquilo, tener lo suficiente, tú ganas tu dinero, yo gano el mío, y de 12, ya que dejes de trabajar 4 semanas al mes, agarras 2 y te vas a pasear con tu familia, lees la Biblia, meditas, te dedicas a enseñarle a la gente. Eso es lo que hay que hacer. Me dice, oiga lo que me dice, porque no podemos perder nuestra conexión con el Creador. Entonces, por supuesto que es un error. ¿Y saben por qué pasa eso? Trabajo y más trabajo hasta que ya ni nos alcanzan las 24 horas del día. ¿Saben por qué? Porque estamos atemorizados. Porque no creemos en un Dios proveedor. Porque no confiamos que Dios nos puede dar lo suficiente en poco. Claro, con un corazón entregado a Él. Una persona que está entregada a Dios, Dios no le puede negar nada. Y cuanto más lo necesario. Aquí no estamos hablando de acumulación de riquezas, estamos hablando de sostener familias, de sostener hijos, de tener tiempo para ellos,
de poder dedicar tiempo para jugar con ellos, para escucharlos. Esa es la motivación. Entonces tampoco me tengo que llenar de trabajo. Yo una vez le dije a un socio, porque él estaba, ¿verdad?, en el asunto, él se había convertido conmigo, no estudia la Biblia, pero hablamos mucho. Y un día lo vi tan afanado y le dije, mira, yo lo siento mucho. Yo no vivo para trabajar. Yo trabajo para vivir. Pero para mí esto no es prioridad. Así que apúrese porque a la 1 me voy. Me dice, ¿cómo que a la 1 se va? Sí, yo me voy. De toda familia. Pongámosle de 8 a 12, de 8 a 1 y de 12 en adelante. Yo no sé usted, pero yo estoy con mis hijos. Hasta que un día lo entendió y me dijo, tienes toda la razón. Entonces siempre está, ¿qué falta? ¿Qué falta? Ya casi nos vamos. No crea que yo salgo, yo soy de los que apago la luz de la oficina a las 9 de la noche, olvídese. No, señor. Es más, prefiero madrugar y levantarme temprano y empezar temprano, pero dedicar tiempo a lo importante. Yo necesito estar aquí para predicar, necesito leer la Biblia, necesito discipular, necesito orar, necesito verme con mis amigos, necesito atender a mi familia y hay que trabajar también. Bueno, sí hay que trabajar, pero les digo, a mí no me ha faltado nada. Vamos al Salmo 23 y terminamos. Salmo 23, 1. Yo tenía un plan, Dios otro. Traía así como todo el proyecto de la voluntad de Dios. Dice así, Salmo 23, 1. Que por cierto, después que termine el estudio que estoy dictando, voy a empezar Salmo 23, que es maravilloso y en este tiempo es lo máximo. Dice así, Jehová, dice, es mi pastor, nada me faltará. Solo para poner en contexto, Salmo 23 es una escena, ¿verdad? Es una pequeña escena de un par de ovejitas. Hay una que le pertenece a Dios y hay otra oveja que todavía no le pertenece a Dios. La oveja que le pertenece a Dios está peinadita, huele delicioso, tiene las pezuñitas bien recortaditas, tiene los colochitos, ¿verdad? Así como Constanza, los tiene así súper lindos. Huele, se ve cuidada, tiene un papá, tiene un pastor, ¿verdad? Y esta ovejita está junto a otra que está toda llena de polvo, todo el zacate y la suciedad pegada en la piel, porque la oveja tiene una mielcita así, un pegamento en los pelitos. Bueno, no sé si han visto, hay una oveja gordísima que sale en unas fotos, no sé cómo se llama, que la encontraron no sé de cuántos años, y tiene una bola así de pelos, ¿verdad?, de lana, pero súper descuidada. Se ve café, ¿verdad? Se ve terrible. La carita se le ve toda flaca, pero el pelo gordísimo así, enorme. Porque viene arrastrando toda la suciedad que se le pegó en el camino. Entonces, solo imagínense la escena. Está la oveja, ¿verdad?, limpiecita, y la oveja muy sucia, muy descuidada, flaca, perdió peso, mal alimentada, etc. Las uñas todas largas. Y le dice, la oveja cuidadita le dice, ¿sabes qué? Dice, yo sí tengo papá. Es Dios, Jehová. Dice, Jehová es mi pastor. Y a mí, dice la ovejilla, ¿verdad? La bonita, no me va a faltar nada, porque yo confío en él.
Y le sigue diciendo, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Delicados pastos. Imagínense que son lugares que el pastor va y busca, los identifica, porque no están en todo lado. Él tiene que ir a buscarlos. Y él lleva, ¿verdad? Cargando a la ovejita, la lleva hasta ese lugar donde están los delicados pastos. Son los pastos más ricos en nutrientes, más ricos en la estructura, son crujientes, son lugares especiales. Dice que ahí nos hará o hará descansar a esta ovejita. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, no va a tener sed. Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que bebe, le dice Jesús a la mujer samaritana, cuando tenía el cántaro, de esta agua, no va a tener sed nunca más. Esta es el agua, dice, de reposo. Dice, me va a pastorear. Confortará mi alma. Yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy así caído, ¿verdad? Porque sí he estado así. Y voy a la Biblia, o sencillamente hago lo que la Biblia dice, porque la Biblia da instrucciones para todo. Filipenses 4, 6 al 7, dice qué hacer. Dice que tenemos que darle gracias a Dios en todo. Dice que si hacemos eso, va a venir inmediatamente a nuestro corazón una paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar, dice, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso de que nos va a guardar es parte de cómo Dios va a confortar nuestra alma. Después dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, Dios nos va a decir qué hacer, a dónde ir, cómo hacer las cosas. ¿Te acordás de la pregunta que me hiciste anoche? Sandra me hace una pregunta de una persona que está pasando por una situación difícil, me la plantea y yo tengo que, en ese momento que Sandra me está hablando, estoy repasando en mi cabeza los principios de la Biblia, pero a la vez yo tengo ganas de darle un consejo que no es bíblico. Porque yo estoy casi molesto por la situación que ella me está contando, porque es una injusticia. Pero recuerdo, como dijo aquel, que yo no soy Dios. Me acordé que no era Dios. Y dije, ¿qué haría Dios en esta situación? En esta situación lo que ella tiene que hacer es lo que Dios dice, no lo que yo crea como un ser humano más. Entonces lo que hicimos fue ir a la Biblia, buscar 2 o 3 consejos, y eso es lo que está, bueno, no sé si ya hablaste con ella, pero eso es lo que esperamos que ella haga, y estoy seguro, porque Dios no miente, que le va a funcionar. Aunque el consejo parece irracional. ¿Saben qué? Nunca traten de entender el consejo de Dios. Dios no espera que yo lo entienda. Dios quiere que yo haga lo que Él dice. Porque si yo hago lo que Él dice, funciona. Cuando aquel hombre estaba frente a aquellos muros de Jericó y Dios le dice, ven, toca las trompetas, da vueltas y toca las trompetas así, 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 y repite tantas veces y luego pega unos gritos y luego esto. Parecía un consejo loco. ¿Se imaginan? Era el capitán de un ejército, era un militar, y Josué dice, ¿es esto tan ridículo? Deme un cañón, un rifle, una escopeta o algo. Pero ¿cómo? Que ir a tocar ahí las trompetas. Bueno, al final hizo lo que Dios dijo y los muros se cayeron. Porque así es Dios. A Pedro le dijo, experto pescador, tira la red allá a la derecha. Y dice Pedro, derecha.
toda la noche pescando por todo lado, derecha, izquierda, adelante, atrás. Todo este mar ya lo recorrí, no pesco nada, y ahora usted me viene a decir que tire la red a la derecha. Es que Dios es así. Dios vence nuestra inteligencia humana y nos propone cosas que no tienen sentido para descubrir que Él tenía razón. Y Pedro lanza y casi se les vuelca el barco de la cantidad de peces que pescaron. Así es Dios. Por eso dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y dice el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Valle de sombra de muerte. La sombra de la muerte no es la muerte. La pandemia no es la muerte. Es más, aunque usted se muera de COVID, inmediatamente está en la presencia del Señor. Así que no hay que temer. O sea, hay que cuidarse, por supuesto. Yo no me quiero ir antes. Me iré cuando Él diga. Pero no vivamos en temor. Ese es el punto. Tenemos que vivir confiados en Él. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hace poco le dije a un muchacho que estudia la Biblia conmigo, y me dijo, tengo 7 meses de no tener trabajo. Bueno, le dije que oráramos, le dije que yo me comprometí a orar por él. No hemos parado de orar por él. Hemos orado todos los días, en las noches y en las mañanas por él. Y todavía no tiene trabajo. Pero después le escribí y le dije, cuando no tengas nada que comer, véngase para la casa. Sin ninguna vergüenza. Venga y come aquí. Aquí siempre va a haber un plato más. ¿Eso es lo que hay que hacer? Sí, Carlos, eso es lo que hay que hacer. No podemos hacer otra cosa. Si vamos a reflejar el amor de Dios, tiene que ser así. Tenemos que amarnos, pero amarnos no es mandarse corazoncitos por emoticons. Es cuidarse, protegerse, velar unos por otros, ir más allá. ¿Qué necesita? ¿Quiere que le lleve comida? ¿Quiere que esto? ¿Quiere que lo otro? ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿No puedo hacerlo? Oro. Pero esa es la idea. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios en ocasiones también nos tiene que dar algún barazo para volver en sí. Y con el callado, que es como un paraguas al revés, ¿verdad? Es como un gancho. Es porque cuando Dios ve que la oveja se está desviando, agarra el callado, le agarra el cuello y le dice, venga acá. Y lo jala. Y le dice, yo lo quiero caminando hacia aquí. ¿Quién fue el que me dijo que perdió el trabajo ahí? ¿Por qué? Ajá. ¿Vio? Ahí está el callado. Le dice, venga acá, ovejita. No se me vaya. El callado no es para matar la oveja. No la mata. Solo le pega un jaloncillo y medio le duele el cuello. Pero no es para destrucción. Y la vara es que cuando la oveja se vuelve loca, Dios le da así, ¡pam!, en la cabeza. Para que la oveja despierte. Eso puede ser un problema, o puede ser una desilusión temporal, o puede ser algo, cualquier cosa, que lo haga despertar. Dice, me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, no se preocupe. Va a aderezar la mesa en frente de los que supuestamente le quieren hacer el mal. Hay gente que nos ha querido hacer el mal y no han podido. Aquí estamos. Seguimos adelante, pies firmes, con la mirada siempre hacia la cruz, sin distracción. Eso sí, no se metan en pleitos, ni en discusiones, ni se defiendan, ni hagan nada. Dios lo va a hacer todo. Usted tiene pastor, Jehová es su pastor. Dice, nada le faltará, pero también ahí dice, y Él también lo va a defender. No se defiende, porque usted tiene dueño. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Siempre va a estar rebosando. Y unge la cabeza para protegernos de las locuras.
Termino con el 6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien, yo escuché esta explicación, la verdad no sé si es cierta, pero a mí me gusta. Pero la escuché y me gusta. Un hombre experto en ovejas decía que, esto yo lo he visto también, lo vi una vez, que habían perros, ¿verdad? Pastores, que cuidan todo el rebaño. Y estos perros sirven para cuando la oveja se va, porque hay una característica, y es que cuando hay una oveja que se vuelve loca, otras que están sanas siguen a esa loca, ¿verdad? Más o menos como las vacas. No sé si han visto las vacas, aquí es más común. Sale una vaca, ¿verdad? Y otras vacas ahí van detrás. No saben ni para dónde va la otra, pero ahí van siguiéndola. Y así es. Eso pasa entre creyentes. Hay gente que se les mete algo, pierden la visión, la perspectiva, toman decisiones equivocadas, pero hay otros que lo siguen. Entonces, dice aquí que va a haber, dice, el bien y la misericordia. Es la forma como Dios, haciéndonos el bien y teniendo misericordia con nosotros, nos va a perseguir, dice aquí, todos los días de nuestra vida. Porque el bien y la misericordia muchas veces funcionan como esos perros que nos cuidan de que no nos salgamos del camino. Para terminar, les dije que había una conversación entre una oveja que tenía pastor y una que no. ¿Qué le pasa a la que no tiene pastor? Nadie la cuida, nadie la guía, no hay mesa con aderezada delante de sus angustiadores. Ahí a este sí los angustiadores le pasan la factura. Y como la prédica va a quedar grabada y después la vamos a subir a YouTube, y si alguien de los que estaban aquí presentes todavía no tiene esa relación con Dios y es una ovejita sin pastor, usted puede salir hoy de acá con un pastor, como su dueño. Entonces a mí me gustaría terminar solamente explicando un versículo más, que es Apocalipsis 3:20, y con esa terminamos. No sé si lo puedes leer. Ahí tienes el micrófono. Oigan este pasaje, y cuando escuchen la grabación también, este pasaje lo que dice es: Dios, ¿verdad?, se acerca a la oveja toda sucia y le dice: ¿te gustaría ser mi hija o mi hijo? ¿Te gustaría verte como ella? La otra oveja está ahí. ¿Te gustaría que yo te invite a ser parte de este redil de protección? Eso es lo que está diciéndole en Apocalipsis 3:20, cuando dice Dios cómo le llama la atención a la oveja. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, dice Dios: he aquí, yo estoy aquí, a la puerta, a tu puerta, le dice a la oveja descuidada. ¿Te gustaría que sea tu pastor y que nada te falte? Y le toca la puerta. La oveja puede hacer dos cosas: o seguir como está sin hacer nada, o hacer lo que ahí dice. Dice que si esta oveja le abre la puerta, porque primero tiene que escuchar el planteamiento. ¿Cuál planteamiento? Muy simple. La Biblia dice que todos somos pecadores. Yo también tuve que pasar por este mismo filtro. Cuando a mí me hablaron de Jesús, la persona que me habló me dijo: Edgar, si usted se muere así como usted está hoy, usted no va a abrir los ojos en la presencia de Dios. Usted va a abrir los ojos en un lugar oscuro, donde va a haber mucho dolor y donde no va a estar Dios, que se llama infierno. ¿Por qué? Nadie va a ir al infierno por malo y nadie va a ir al cielo por bueno. Va a ir al infierno porque sencillamente
escuchando el planteamiento y la voz de Dios diciéndole, quiero ser tu pastor, no le dio chance de serlo. Dice la Biblia que es necesario nacer de nuevo, y nacer de nuevo es entregarle nuestro corazón a Dios. ¿Cómo se lo entregamos? Lo vamos a hacer ahora en un momento. ¿Qué tenemos que reconocer? Nuestro pecado, nuestra maldad. Dice la Biblia que nuestra maldad nos separa de Dios para siempre. Y a partir del momento que le permitas a Dios, en la persona de Jesús, entrar al corazón, Dios te adopta como su hijo. Y dice la Biblia, te da vida eterna. Vamos a Juan 3:16 y terminamos ahí, y yo termino de leer Apocalipsis 3:20. Dios quiere perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna. Dios quiere sustituirte. Hoy estaba leyendo algo que me gustó muchísimo, y es que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, pero hasta el día que nosotros reconocimos nuestra maldad y nuestra necesidad de Él para aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, hasta ese momento se hizo efectiva la cruz y el sacrificio y la sangre derramada en aquella cruz por nosotros. Ahí entró en acción la salvación, no antes. Para Dios fue desde antes, pero para mí no. Y Dios lo único que quiere es rescatar tu vida. Entonces, si quieres, Kevin, léete el de Juan 3:16 y yo termino Apocalipsis 3:20 ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Creer. ¿Creer qué? Que Él es Dios, que Él vino a morir por ti, por mí, por todos, como un sustituto de aquella bondad y aquella santidad que ninguno de nosotros podía tener. Yo no voy a ir al cielo porque yo sea perfecto ni sea intachable en todas las cosas. Yo sigo cometiendo errores y fallando. Pero mi salvación jamás dependió de mis obras ni de mis actos, y tampoco sostener esa salvación depende de eso. Sigue diciendo Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, dice. Y esta frase, cenaré con él y él conmigo, expresa una relación personal entre Dios y el hombre para siempre. Entonces, voy a orar, voy a hacer una oración, y si alguno que escucha la grabación o si alguno que está aquí no le ha entregado su vida a Cristo, lo puede hacer. Es una invitación, no es una obligación. Dios no va a botar la puerta, Dios solamente la va a seguir tocando de 1000 formas hasta que aquel que necesita ser rescatado escuche y atienda el llamado. Esperemos en Dios. Como dije al principio, como el tiempo es corto, entre más rápido mejor. Vamos a orar. Yo voy a orar como si yo estuviera haciendo aquella oración que hice algún día de enero del año 2000, más o menos entre 11 y 12 de la noche, en un vehículo, con el corazón despedazado, lleno de 1000 preguntas, de incertidumbre y de muchos temores. Y ese día me preguntó Dios, ¿quieres abrir la puerta de tu corazón para salvarte? ¿Quieres que entre a vivir en tu corazón para siempre? ¿Te gustaría ser mi hijo para siempre? ¿Te gustaría que yo te adopte para cuidarte, para guiarte, para protegerte siempre? Y ese día le dije que sí. Así que yo voy a orar como oré aquella noche. Y si usted está ahí en la misma condición en la que yo estaba, lo único que tiene que hacer es repetir conmigo lo que yo voy a decirle a Dios. Señor Jesús, muchísimas gracias. Gracias por hablar claro a mi corazón. Gracias porque me hablaste acerca de tu amor por mí. Hablaste que quieres gobernar mi vida, que quieres guiarme.
y que quieres estar en mi vida siempre, no de vez en cuando, no cada vez que yo creo que te necesito y te busco en mis términos. Ahora quiero buscarte en tus términos y quiero pedirte que primero que me perdones, que perdones mis pecados y mis faltas, que me guíes en todo, que me adoptes como tu hijo o tu hija. Reconozco mi maldad, reconozco mi condición de pecador y te pido que entres en mi corazón, que me cambies, que le des sentido a mi vida. Reconozco que eres Dios hecho hombre, que viniste a vivir una vida perfecta y a morir en esa cruz por mí, derramando tu sangre, humillándote por mí, permitiéndole a hombres malvados que pudieran castigar Dios a través de todas estas ofensas y estas situaciones que te ocurrieron, toda mi maldad. Tú mismo dijiste que ibas a recibir el castigo de mi paz. Así que te doy gracias por eso, por morir en esa cruz por mí. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias por permitirme escuchar tu plan de amor. Y gracias por entrar en mi corazón. Todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, terminamos. Un poquito después, pero terminamos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en una semanita.